en defensa de la vida y la familia. Queridos amigos de NSE, bienvenidos a este programa en defensa de la vida y la familia. Vamos a hablar hoy, en medio de esta confusión en la que vivimos, que necesitamos tantos modelos de santidad para nuestras familias, modelos de defensa de la vida y de aceptación del sufrimiento ante dificultades reales y graves que se dan. Vamos a hablar hoy de una madre ejemplar, Chiara Corbelo Petrillo, quien falleció el 13 de junio del año 2012 y está ahora mismo en proceso de beatificación. Nos acompaña para esto María Camila Lizarazo Centeno, casi le cambió el apellido, que es una gran defensora de la vida. Bienvenida, María Camila, a este programa. Gracias, hermana, por la invitación. Gracias a todos por permitirme estar en este momento aquí. Bueno, pues vamos a empezar esta historia y poniendo este ejemplo de santidad ante situaciones muy complicadas que vamos a ver, leyendo la carta que Chiara Corbella le escribe a su hijo antes de morir. Ella murió de un cáncer que le descubrieron en pleno embarazo. Entonces, ella decide dejarle un regalo a su hijo para cuando cumpliera su primer año de vida. Entonces, y le dice así: queridísimo Franci, hoy cumples un año y nos preguntábamos qué regalo te podíamos hacer que te durase años y hemos decidido escribirte una carta. Has sido un gran regalo en nuestra vida porque nos has ayudado a mirar por encima de nuestros límites humanos. Cuando los médicos nos atemorizaban, tu vida tan frágil nos daba fuerzas para seguir adelante. Por lo poco que he entendido en estos años, solo puedo decirte que el amor está en el centro de nuestra vida, porque nacemos de un acto de amor, vivimos para amar y ser amados, y morimos para conocer el verdadero amor de Dios. El objetivo de nuestra vida es amar y estar siempre dispuestos a aprender a amar a Dios y a los demás como solo Dios puede enseñarnos. El amor te desgasta, pero es bonito morir gastados como una vela que se apaga cuando ha cumplido su misión. Cualquier cosa que hagas solo tendrá sentido si la miras de cara a la eternidad. Si estás amando la verdad, lo reconocerás en el hecho de que nada te pertenece, porque todo es un don. Como dice San Francisco, lo contrario del amor es la posesión. Nosotros hemos amado a tus hermanos María y David, y te hemos amado a ti sabiendo que no eras nuestro, que no eras para nosotros. Y así debe ser todo en la vida. Lo que tienes no te pertenece nunca, porque es un regalo de Dios que Dios te hace para que tú puedas hacerlo fructificar. No te desanimes nunca, hijo mío. Dios nunca te quita nada. Si toma algo, es solo porque quiere darte más. Gracias a María y a David, nosotros nos hemos enamorado más de la vida eterna y hemos dejado de tener miedo a la muerte, porque Dios nos lo ha quitado, pero para darnos un corazón más grande y abierto que pueda acoger la eternidad ya en esta vida. En Asís me enamoré de la alegría de los hermanos y hermanas que viven creyendo en la providencia, y entonces pedí al Señor la gracia de creer en esta providencia de que me hablaban, de creer en este Padre que hace que nunca te falte nada. Y el Padre Vito nos ha ayudado a caminar creyendo en esta promesa. Nos casamos sin nada, poniendo a Dios en primer lugar y creyendo en el amor que nos pedía este gran paso. Nunca nos hemos visto decepcionados, siempre hemos tenido una casa y más de lo que necesitábamos. Tú te llamas Francisco precisamente porque San Francisco nos ha cambiado la vida y esperamos que pueda ser un ejemplo también para ti. Es bonito tener ejemplos de vida que te recuerden que se puede alcanzar el máximo de la felicidad ya en esta tierra con Dios como guía. Sabemos que eres especial y tienes una gran misión. El Señor te ha querido desde siempre y te mostrará el camino a seguir si le abres el corazón.
Fíate, vale la pena. Mamá Kiara y papá Enrico. Bueno, ¿qué te parece esta carta que le escribe una madre a punto de morir a su hijo de meses? Creo que la carta recolecta todo lo que ella ha experimentado durante su vida y su encuentro con Dios, pues a través de la vida que le ha tocado. Ahorita vamos a tocar el tema, pero de verdad que recoge toda esa confianza que ella ha tenido con Dios y que Dios le ha brindado a través del tiempo a su hijo. Es como su legado y me parece preciosa porque, bueno, le habla sobre el amor, que el amor es darse, le dice que es un don de Dios, todos tenemos que saber eso, que somos un don de Dios. Entonces creo que es una carta no solamente para él, y incluso Enrico lo dice más adelante, sino también para cada uno de nosotros, que Dios lo ha permitido así, porque esta vida es impresionante, de verdad. Bueno, pues hablemos de Kiara Corbelo y su esposo Enrico, ¿no? Que empezamos a contarle a las personas que nos siguen a través de NC este ejemplo hermoso de familia y sobre todo de madre, ¿no? Claro, sí, hermana. Nosotros muchas veces pensamos que no existen matrimonios santos, que no hay como un referente bueno para vivir el matrimonio, para vivir la maternidad, porque hoy en día está subyugada la maternidad como un peso, como algo que estorba en la vida de la mujer. Primero ser exitosa y luego ser exitosa y tercero ser exitosa y nada de hijos, nada de la voluntad de Dios, nada de vivir en un matrimonio o bueno, un noviazgo en castidad. Y ella nos demuestra todo esto a lo largo de la vida. Y además de eso, le acompaña algo muy importante que todos vivimos y es el sufrimiento. Entonces lo vamos a ver. Ella es una chica italiana, era súper bonita, muy talentosa, muy extrovertida, bueno, iba a través de, pues iba en su camino espiritual, pero no era muy entregada tampoco, y en Medjugorje decidió ir a Medjugorje en un viaje, ¿no? Y se conoció con Enrico. Entonces, bueno, allí... Ahí fue el flechazo cuando se Ahí fue el vieron. flechazo, sí, exacto. Enrico había cortado con su novia anterior, él decía, él estaba un poco roto en esos momentos porque hacía un poco tiempo se le había muerto su mamá, pero pues ahí fue el momento en el que Dios permitió que ellos se encontraran, ¿no? Así es, si se conocen, empiezan un noviazgo, como ella dice, fue el tiempo más difícil de su vida, porque fue un noviazgo muy tormentoso, porque no se veían un don como el uno para el otro, sino una posesión, hasta que finalmente, guiados por su director espiritual, ya se muestran como son, no como quiero que el otro me vea, que es muy importante en un noviazgo, deciden casarse y así lo hacen, se casan en Asís y empieza ahí su aventura de amor en el matrimonio, ¿no? Algo muy bonito que me parece, y es que Kiara, y supongo que Enrico también, le piden a Dios, Kiara en el momento crítico de su relación, en el momento antes de casarse, le pide a Dios si es su voluntad Así que es. se case con él o si no. Y ella en ese momento hace como esa separación de, como decía la hermana, de posesión, de que lo quiero para mí, y dice, Señor, si es para mí, tú sabes que Él es para mí y tú lo harás ver. Así es, se abre a la voluntad de Dios, que es algo supremamente importante que a veces pensamos, bueno, abrirse a la voluntad de Dios, solo el que tenga una vocación para sacerdote, para religiosa. No, resulta que abrirse a la voluntad de Dios, que es el primer paso para la santidad, que es en lo que consiste la santidad, pues es hasta para las personas a las que Dios llama a una vida de entrega a Él, pero a través del matrimonio. Entonces, si es ahí cuando ya no están buscando lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, cuando empieza a mejorar esa relación y dan el paso de casarse. Bueno, entonces siguen con su matrimonio. Obviamente un matrimonio debe estar abierto a la vida, es para una unión y obviamente para santificarse en esa unión, pues uno con el otro y con sus hijos, ¿no? Y formar una familia para Dios, también muy bonito. Y ella, pues pasan los meses y ella pues queda embarazada. Ella está muy contenta. A los pocos meses, fueron como 2 o 3 meses después de casarse que queda ella embarazada. 22 más o menos, 22 años, así muy joven. O sea, es que ella es una persona que es un modelo
para la juventud, porque no es una señora de, pues, con perdón, no es una señora de 40 años que uno dice, bueno, murió a los 40, todo su hijo, qué fortaleza. No, es una chica de 20, 22, muere a los 27, entonces es algo que nos anima a todas las chicas y también en rico para los chicos, ¿no? Y bueno, queda embarazada y muy contenta, acepta su embarazo, empieza a evolucionar y pues va a su primer examen médico, Control del embarazo. a su control exacto, y resulta que hay una anomalía. Entonces ahí empieza la cruz. Entonces, hermana, cuéntanos. Así es. Y se dan cuenta que la niña, era una niña, la llamaron María Gracia, la gracia de María, ¿no? María Gracia Leticia, Leticia significa alegría, María Gracia Leticia viene con anencefalia, es decir, viene sin cerebro. Y como se nos está acabando la primera parte de este programa, vamos a dejar en suspenso a las personas que nos están siguiendo. Nos vamos a la pausa y los esperamos en la segunda parte para ver qué pasó con este embarazo. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. A Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espanta, nada te espanta, porque todo se pasa, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo... Seguimos en esta segunda parte de este programa en defensa de la vida y la familia, hablando de esta mujer ejemplar, Chiara Corbello, quien decía antes de morir a sus 28 años a causa de un cáncer: la vida es un regalo maravilloso. Y vamos a ver, porque nos quedamos hablando de que su primer embarazo, a los 2 meses de casada, pues viene una niña con anencefalia. Y nos dice aquí que la vida es un regalo maravilloso. Podría uno decir, qué contradicción. Bueno, pues ella en esa ocasión fue a ese control médico, nos habíamos quedado ahí hablando de su primer control de embarazo, fue sola porque su esposo estaba en una pequeña cirugía de una muela y recibe sola la noticia. Ella tenía miedo de que desde el primer momento ella decide acoger esa vida como venga. Porque obviamente en el primer momento lo que le dijeron fue aborta. Así es. No la tengas. No la tengas porque es una niña que va, pues si nace viva, va a morir a las pocas horas de nacer. Bueno, lo típico que le dicen siempre a la mujer, pues mátala antes, ¿no? Ella tenía miedo a que ante una situación así, que nunca se habían planteado como esposos, Enrico no la apoyara. Sin embargo, cuando ella le cuenta, pues él le dice que cuente totalmente con ella, ¿no? Sí, claro que sí. Y ellos ven este embarazo y esta situación con esta niña que venía sin cerebro, que no podía vivir, como un don que Dios le da de un hijo para acompañarlo a la eternidad. Y le piden a Dios la gracia de que la niña nazca viva y poderla bautizar antes de que muera. Sí, es precioso porque ellos paso a paso, ellos cuentan al final que paso a paso van acogiendo esa voluntad de Dios y van viendo cómo Dios los toma a ellos como instrumento para algo tan bonito como acompañar a la niña a la eternidad, para que nazca para el cielo. Entonces es también ver la parte del sufrimiento
que Dios da la gracia, y cuando Dios da la gracia para uno llevar este sufrimiento, las cosas se tornan diferentes. Entonces es un ejemplo de sufrimiento vivido con alegría, con paz, de esa paz que da seguir la voluntad de Dios como Él la manda. Así es, y se llega el momento del parto y efectivamente María Gracia Leticia nace pues muy mal por la patología que ya tenía, la bautizan y a las pocas horas muere. Ellos lo ven como una gracia, incluso en el entierro de la niña, ella tocaba el violín y él cantaba, cantan y tocan los dos. Y bueno, en medio del dolor, que es perder un hijo, lo ven como una oportunidad que Dios le dio. A los pocos meses vuelve a quedar embarazada Kiara, esta vez de un niño al que le ponen por nombre David, y resulta que David viene sin los riñones y sin las piernitas. Hacen estudios, se preguntan por qué está ocurriendo esto, no tiene nada que ver, no tiene relación con que María Gracia haya venido de esa manera, pero ellos continúan diciéndole sí a la vida. Sí a la vida, y nuevamente sabiendo que este niño no iba a poder vivir, pues llevan este embarazo y lo mismo, pues nace David, lo bautizan y muere a los pocos minutos. Ellos lo vuelven a ver como ese don de Dios, y al poco tiempo nuevamente Kiara vuelve a quedar embarazada de otro niño al que llaman Francisco. Realmente esto era una apertura a la vida, pero también una confianza en Dios, que ella decía, bueno, pues Dios me llama a ser madre, nos llama a ser padres. Le hacen incluso estudios genéticos para ver qué puede estar pasando, no hay ninguna relación, simplemente Dios permite este sufrimiento para ellos, y cuando queda embarazada de Francisco, Francisco está perfecto, pero le descubren a ella un cáncer de lengua. Sí, entonces, imagínense, esta historia de verdad que es impresionante. Y yo vuelvo a repetir algo que me impactó mucho del libro, y es que fue que ellos decían, vamos paso a paso con la gracia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un sufrimiento, y ella paso a paso, y ella va mirando cuál es la voluntad de Dios, va pidiendo, y en ese cáncer de lengua se comunica con Dios, dice, Dios, yo sé que tú quieres lo mejor para mí, ¿qué quieres que haga? Y ella rechaza todo medicamento que le ayude para este cáncer de la lengua para tener a su bebé. Es decir, que se niega a tener un tratamiento para el cáncer porque sabe que eso va a afectar a la vida. Tiene que elegir entre la vida de su hijo en el vientre o su propia vida. Entonces, siendo consciente de que este cáncer pues iba a avanzar muchísimo durante el tiempo del embarazo, decide no tener el tratamiento. Nace Francisco, un niño precioso, y al día siguiente o a los 2 días la intervienen a ella. Ella queda muy delicada. Al poco tiempo la declaran enferma terminal, y la fuerza, ellos como esposos, ella sabía incluso desde el embarazo que no iba a poder criar a su hijo. Incluso una amiga de ella pues por la que se tienen muchos datos de su vida, que la acompañó, dice, ¿no?, que ella intentaba no apegar a su hijo a ella para no causarle el daño de que cuando ella no estuviera, y viven este dolor y este sufrimiento muy pegados de la Virgen, porque la Virgen es la que los fortalece, y como decías tú, viviendo paso a paso, momento a momento, viviendo el momento presente, ese camino hacia Dios. O sea, ellos eran conscientes los dos de que ella se iba a morir, de ella, por un lado, feliz del encuentro con Dios, por otro lado, el dolor de dejar a su esposo y a su hijo. Y es lo mismo, bueno, pues estoy perdiendo a mi esposa y a la madre de mi hijo. Fueron 4 años de matrimonio y 4 años de sufrimiento, pero 4 años de un amor intenso, unido a Dios y unidos entre ellos. Y eso cambió toda la historia, de verdad. Y algo que también le impactó mucho al esposo de Kiara, y es que él le temía mucho a la muerte. Dios, cómo trabaja en nosotros, mire, le tenía mucho miedo a la muerte porque su mamá había fallecido 3 meses antes de conocer a Kiara. Y luego viene la muerte de María Gracia, luego la muerte de David y luego la muerte de Kiara. Entonces,
veamos todo venido de la mano de Dios. Eso es, yo creo que es lo que resume esta historia. Y bueno, al final ella fallece. Muchos incluso al principio les preguntaba a ellos, pero es que, ¿por qué no se cierran a la vida ya? Si dense cuenta que Dios no quiere que ustedes tengan hijos, pero en realidad es que es vivir la voluntad de Dios en cada momento y va a abandonarse en sus manos. Y de a poco vamos haciendo las cosas heroicas, pero por Dios. Así es. Y luego, en este caso, que es un caso tan real y tan actual, ¿no? Porque hoy en día, bueno, el aborto ante las malformaciones del feto, pues sus dos primeros hijos venían con malformaciones que no había ninguna causa genética, sino simplemente pues porque así fue y Dios lo permitió así. Sin embargo, ellos acogen eso como un don esas dos vidas como un don de Dios y como una misión que Dios le pone de acompañarnos hasta el cielo. Ese sufrimiento los une más como esposos. Otra causa de aborto que nos ponen hoy, riesgo para la madre, ¿no? Sí, para la madre. Enfermedad de la madre, entonces está permitido matar a uno para curar a otro. Y ella dice, no, yo no voy a matar a mi hijo por curarme yo. Y el esposo la apoya. Entonces, es lo que estamos viviendo hoy, pero vivido desde la fe, desde el amor de Dios y ese amor de Dios que se refleja en la unión de unos esposos. Y otra cosa, la eutanasia también que se mete en esta historia, o sea, es que es muy completa. Ella misma hubiera podido evitar ese dolor que tenía en sí y pedir la eutanasia, que supuestamente está muy bien porque es una mujer terminal, pero no, ella como dice la hermana, con la fe siempre se puede ser santos como Dios quiere que seamos santos, con las cosas que nos toca diariamente. Así es. Y esto es un ejemplo que en medio de la confusión de la que hablábamos al principio de este programa, nos tiene que llenar de esperanza y ver que unidos a Dios y a través de Dios, unidos también en familia y con las personas que amamos y nos aman, podemos superar todas estas pruebas y podemos vivir el matrimonio, la familia, la vida, la aceptación de una nueva vida como un don de Dios, que así es, y vivirlo en santidad de cara a Dios. Sí, es un caso muy actual, hace 10 años que ella fallece, o sea, todavía no lo hace, 13 de junio de 2012, sí. eso, 4 años de matrimonio y una mujer pues que de la mano de Dios y de la Virgen Santísima pues puede superar todas estas pruebas y ofrecer su vida a Dios y además ofrecer la de sus hijos. Uno podría decir, qué doloroso, sí, qué doloroso, pero qué final tan feliz. Al final el cielo, porque así es. Por la gracia de Dios, y empecemos por nuestras propias vidas, por nuestra propia historia, que así se va empezando, vamos cambiando un poco esta mentalidad tan confusa que hay. Así es. Y algo que ella nos dice, y con esto vamos a cerrar este programa, María Camila, es: nacimos para no morir nunca. ¡Qué contradicción! Pero es que la vida verdadera es la vida eterna. Quedémonos con esto y miremos siempre nuestra vida y todos los acontecimientos de cara a la eternidad. Muchas gracias, María Camila, por acompañarnos. Gracias, hermana, a ti, gracias a todos, un placer estar aquí. Y gracias a todos los que nos siguen en este programa en defensa de la vida y la familia. En defensa de la vida y la familia.